Buenas tardes, yo con mi compañera presentaremos sobre las conductas financieras personales en estudiantes de educación superior. Este proyecto busca comprender las conductas financieras de los estudiantes de educación superior. A través de la encuesta, analizamos cómo administran su dinero, cuánto reciben, en qué gastan, si ahorran, si utilizan crédito y qué hábitos financieros tienen. La idea es identificar cómo estos comportamientos influyen tanto en su vida académica como en su bienestar personal. En esta diapositiva presentamos la indagación bibliográfica que sustenta nuestro proyecto. Los estudios revisados coinciden que en una parte importante de los jóvenes de instituto no recibe educación financiera formal y que muchos no desarrollan hábitos de ahorro, lo que evidencia brechas en el crecimiento y en la toma de decisiones. El docente también destaca la importancia de aprender a administrar los recursos desde temprana edad, ya que esto influye directamente en la responsabilidad financiera futura. Con esto justificamos el tema. Los hábitos financieros tienen un impacto directo en la estabilidad económica y académica de los estudiantes. Comprender estos factores nos permite proponer estrategias que mejoren su manejo del dinero y su bienestar general. Para este estudio utilizaremos un muestreo de conglomerados. Esto significa que seleccionaremos grupos completos de estudiantes organizados por carreras, cursos o sedes. Es un método eficiente porque los estudiantes ya están agrupados naturalmente, lo que facilita la recolección de datos y permite obtener los resultados representativos. Además, nos ayuda a analizar las diferencias financieras entre distintos grupos dentro de la institución. Este es el link del formulario que utilizamos para recolectar los datos. La encuesta incluye preguntas sobre ingresos, horas de trabajo, fuentes de ingreso, presupuesto anual, gastos principales y la frecuencia con que las decisiones financieras afectan el rendimiento académico. En esta diapositiva podemos ver el análisis descriptivo de las primeras 3 preguntas del cuestionario. Primero, respecto al dinero que reciben en promedio al mes, observamos que la mayoría se concentra cerca de los 200.000, aunque existen algunos otros valores muy altos que elevan el promedio. Esto muestra una gran variabilidad en los ingresos del grupo. En la segunda pregunta, sobre cuántas horas a la semana se dedican a obtener ingresos, el promedio es de 17 horas. Sin embargo, también hay bastante variación. Algunos trabajan muy pocos y otros superan las 60 horas. Por último, en la tercera pregunta, sobre las principales fuentes de ingreso, destaca que la mayoría depende del apoyo familiar, seguido por becas o ayudas económicas. Otras fuentes aparecen pero en menor proporción. Aquí se presentan las preguntas 4, 5 y 7. En la cuarta pregunta, sobre si realizan un presupuesto anual, vemos que la mayoría no lo hace, lo que indica una falta de planificación financiera. En la quinta pregunta, respecto a cuántas fuentes de ingreso tienen, la mayoría cuenta con una sola y muy pocos tienen 2 o más. Esto refleja baja diversificación financiera. Finalmente, sobre la frecuencia con que las decisiones financieras afectan el rendimiento académico, la mayoría señala que sí les afecta, ya que a veces o frecuentemente, es decir, las preocupaciones económicas influyen directamente en su desempeño. En esta primera diapositiva comenzamos explicando la variable aleatoria discreta. En nuestro caso, la variable X representa cuántos usuarios de TikTok aparecen cuando seleccionamos 3 personas de una población total de 385. Sabemos que dentro de esas 385 personas, 122 sí usan TikTok y 263 no lo usan. Entonces, al escoger solo 3 personas, los valores posibles que pueden tomar nuestra variable son 0 usuarios, 1 usuario, 2 usuarios o 3 usuarios. Como la selección es sin reemplazo, es decir, una persona elegida no vuelve al grupo, usamos la distribución hipergeométrica. Esta fórmula nos permite calcular la probabilidad de que ocurran esos valores, considerando cuántos usuarios hay y cuántos no usuarios existen en la población. Después de aplicar la fórmula, obtenemos las probabilidades que están en la tabla. El resultado más probable es encontrar un usuario de TikTok, seguido por encontrar 0 usuarios. Los casos 2 o 3 usuarios tienen menos probabilidad. En general, esta primera parte nos muestra cómo podemos analizar datos reales como el uso de TikTok a través de herramientas estadísticas. En la segunda diapositiva calculamos la esperanza matemática, o también conocida como el valor esperado. La idea de este cálculo es saber cuál es el promedio teórico de usuarios, que aparecerían si realizamos este experimento muchas veces. La fórmula indica que debemos multiplicar cada valor posible de usuarios por su probabilidad, y luego sumarlo todo. Al realizar el cálculo, la esperanza nos da un valor de 0,95. ¿Y qué significa eso? Significa que en promedio, cuando seleccionamos 3 personas al azar, aparece casi un usuario de TikTok. No quiere decir que siempre sea exactamente uno,
sino que ese es el promedio esperado según las probabilidades que obtuvimos antes. En esta última diapositiva respondemos dos preguntas aplicando los resultados anteriores. La primera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de 3 personas seleccionadas sean usuarias de TikTok? Como ya habíamos calculado esa probabilidad con la distribución hipergeométrica, tomamos el valor correspondiente, que es 20,57%. La segunda pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que al menos una persona del grupo use TikTok? Para resolver esto usamos el complemento, es decir, una menos la probabilidad de que no aparezca ningún usuario. Como la probabilidad de obtener 0 usuarios es 31,76%. Hacemos 1 menos ese valor y obtenemos 68,24%. Esto nos indica que es bastante probable que al seleccionar un grupo pequeño de 3 personas, al menos una de ellas utilice TikTok. En conjunto, En esta primera diapositiva analizamos la normalidad de dos variables, la edad de los participantes y el tiempo semanal de uso de redes sociales. En el caso de la variable edad, evaluamos si los datos se ajustaban a una distribución normal. Podemos ver que el histograma es aproximadamente simétrico, la media y la mediana son muy parecidas, y no existen valores extremos importantes. Esto indica que la variable se comporta de manera estable dentro del rango de 15 a 45 años. Por eso concluimos que la edad se aproxima bien a una distribución normal. En la segunda variable, que corresponde al uso de redes sociales, ocurre algo similar. Es una variable cuantitativa, continua, y la mayoría de los valores se concentran entre 8 y 13 horas semanales. Tampoco presenta grandes outliers y la dispersión es consciente. Con estos resultados, ambas variables pueden ser analizadas usando modelos basados en la distribución normal. En esta diapositiva mostramos los parámetros estadísticos de la variable edad. Tenemos un total de 385 datos, una media de 30,23 años, una mediana muy similar y una desviación estándar de 4,3 años. Estos valores confirman que la distribución es equilibrada. La conclusión es que edad se puede modelar matemáticamente con una distribución normal, con media 30,23 y desviación estándar 4,3. A la derecha definimos una clasificación binaria para analizar otra variable, el uso de redes sociales. Aquí establecimos dos categorías. Éxito, que cuando una persona usa redes sociales más de 10,5 horas semanales. Y el fracaso, cuando el uso es menor o igual a 10,5 horas. Según los cálculos preliminares, aproximadamente un 60% de los participantes estaría en el grupo de mayor uso, mientras que un 40% quedaría bajo el umbral. Este tipo de clasificación nos permite comparar comportamientos y analizar posibles factores relacionados. En esta diapositiva se muestran las probabilidades e inferencias usando la distribución normal. Primero trabajamos con la variable edad, que la probabilidad de que una persona tenga menos de 28 años es aproximadamente un 30%. La probabilidad de tener más de 35 años es un 13,35%, por lo que la mayoría se concentra entre esos rangos. También calculamos la probabilidad de que alguien tenga entre 27 y 33 años, que es aproximadamente un 51%, mostrando que la mayor parte del grupo está en ese intervalo. Luego aplicamos los percentiles. El percentil 90 indica que el 10% mayor tiene 35,74 años o más. El percentil 25 indica que el 25% más joven tiene 27,34 años o menos. Finalmente evaluamos probabilidades usando la variable tiempo de uso de redes sociales. Con la distribución propuesta calculamos la probabilidad de que el uso sea mayor a 13 horas, menor a 8 horas y también el rango entre 9 y 12 horas. Estos resultados nos permiten entender el comportamiento del uso semanal y compararlo con distintos niveles dentro de la distribución normal. El análisis de aproximación normal para la distribución binominal muestra la distribución de la variable edad, muestra una forma simétrica y concentrada alrededor de la media que consiste con una aproximación normal, lo que respalda su comportamiento similar al de una binomial, cuando el tamaño muestral es grande.
Siguiendo con nuestro análisis, tenemos la probabilidad, que es la distribución normal de la edad, que sería P 0,3015, y esta aproximación normal nos permite simplificar el cálculo de la probabilidad binomiales, mostrando que a medida que aumenta el tamaño muestral, la distribución que se concentra alrededor de su media y disminuye la probabilidad de valores externos. Este procedimiento permite ver la probabilidad binomial usando la normal estándar. Consiguiendo nuestro análisis, los ejemplos que se muestran, al aumentar el tamaño de la muestra, la distribución se vuelve más concentrada alrededor de su medida, reduciendo la probabilidad de los valores externos. Por ejemplo, en muestras grandes, n es igual a 100, son eventos muy bajos, como tener menor o igual a 15 éxitos, próximamente no ocurren, mientras que los valores cercanos a NP se vuelven mucho más probables. En conjunto, el análisis confirma que la aproximación normal es adeudada, precisa y útil para estudiar la variabilidad del número de individuos con cierta característica. Edad es menor a 28 en muestras grandes, facilitando los cálculos que serían más complejos usando directamente la binomial. Concluyendo nuestro trabajo, tenemos que el estudio permitió identificar las conductas financieras más comunes entre los estudiantes de educación superior, relevando una baja planificación económica y poca diversificación de ingresos. Se evidenció que la mayoría no realiza un presupuesto anual y no depende principalmente del trabajo parcial o apoyo familiar como fuente de ingresos. Se comprobó que las decisiones financieras sí impactan el rendimiento académico, lo que confirma la importancia de la educación financiera en la etapa universitaria. La información recopilada entrega una base sólida para proponer una estrategia de educación financiera que mejore la calidad de vida estudiantil. Concluyendo con nuestro análisis estadístico de variables cuantitativas y cualitativas, nos permitió conocer los patrones reales del ingreso, uso del tiempo, ahorro y hábitos financieros. Se concluyó que variables como la edad y el tiempo de uso en las redes sociales se ajustan a una distribución normal, permitiendo aplicar modelos probabilísticos para interpretar su comportamiento. También se aplicaron distribuciones discretas, binomial e hipergeométrica, para estimar probabilidades de ciertos comportamientos, evidenciando su utilidad en la toma de decisiones. En conjunto, los resultados demuestran que la estadística es una herramienta clave para comprender la realidad financiera de los estudiantes y fomentar una educación económica responsable. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.